¿Qué tal amigos? Les habla Javier Andrés Alzate de Bursátil, hoy 5 de mayo con todo el resumen de la jornada bursátil y financiera en el mundo. Empecemos, el Colcap del día de hoy movió 123.100 millones de pesos, cerrando 1.384,92 unidades, una variación positiva del 0.60%. Es importante resaltar que debemos verificar y observar el comportamiento del Colcap en la zona de los 1.400, ha sido una fuerte resistencia a esa zona. El precio del petróleo recupera terreno, cerrando $46,57, una variación positiva del 2.17%. Por el lado de las acciones, tenemos Ecopetrol, mueve el mayor volumen el día de hoy. Ha sido una acción bastante retrasada en los últimos días, 32.832 millones de pesos, cerrando 1.365 pesos por acción, una variación positiva del 1.49%. Seguida de Preferencial Bancolombia, que mueve 19.033 millones de pesos, cerrando 29.660 pesos por acción, una variación positiva del 0.34%. La última acción que cierra el tren de las mayores valorizaciones es Bancolombia, de mayor volumen, es Bancolombia Ordinaria, moviendo 13.139 millones de pesos, cerrando en 27.380 pesos por acción. Variación positiva del 0.29%. Por el lado de las acciones de mayor pérdida, tenemos a Protección, una acción de baja volatilidad, cerrando en 84.000 pesos por acción, una variación negativa del 1.18%. Seguida de Concreto, que cierra por debajo de los 1.000 pesos, 986 pesos por acción, una caída del 1%. Y por último, Empresa Energía de Bogotá, 1.865 pesos por acción, una variación negativa del 0.27%. Por el lado de las acciones de mayor ganancia, tenemos a Terpel, cerrando en 12.600 pesos por acción, una variación positiva del 3.28%. Seguida de Grupo Argos Ordinaria, cerrando 20.500 pesos por acción, una variación positiva del 1.59%. Y termina el tren de las mayores ganancias Ecopetrol, que ya le di los datos. Por el lado del dólar, tenemos que el CTFX nos muestra el resumen del día de hoy, en el cual la TRM vigente es de 2.967,44 centavos, el FIX que se formó el día de hoy 2.961,31 centavos, una variación negativa de aproximadamente 6 pesos. La tasa de apertura tenemos 2.981, la tasa máxima 2.993,90, casi tocamos el 3.000, pues estuvimos a algo menos de 6 pesos, un poquito más de 6 pesos, 6,10 centavos, para tocar los 3.000, y el low 2.943. Eso lo explica curiosamente el precio del petróleo, que el precio del petróleo recupera terreno de manera importante. Sin embargo, curioso que ayer el petróleo tocó los $43 y aquí solamente llegó hasta la zona de los 2.946, 2.984. Por el día de hoy se negociaron 1.452 millones de dólares en 2.088 operaciones. Por el lado de los 24, tenemos que el día de hoy se operaron 605 operaciones de 24 en el MEC. La tasa de apertura es 6.04, luego fue hasta el 6.07, lo tumbaron, luego apareció bastante bid y lo llevaron hasta el 5.97 y terminó el 6.019. Una de las cosas importantes a resaltar es que estamos viendo que las simultáneas y el fondeo de los 24 está siendo con una tasa bastante baja, entre el 4 y 4%, entre el 4 y el 4,5%, lo cual nos pone en una situación para poder llegar a una conclusión. Los agentes grandes que tienen posiciones en estos activos no están prestando los papeles, entonces eso hace que el papel sea difícil de fondear, y la compra importante que salió el día de ayer en la cierre de la rueda es porque simplemente no encontraron papel para fondear y tuvieron que cerrar la posición en el spot. Por el lado noticioso que tenemos, Bloomberg nos comparte lo siguiente: revirtiendo por completo el comportamiento de la sesión previa, el peso colombiano lideró el avance entre las divisas latinoamericanas. El tipo de cambio se apoyó en una modesta recuperación del petróleo, el cual se mantuvo sobre los $46, mínimos desde el acuerdo de la OPEP, a medida de que el renacimiento del Shell parece estar haciendo ineficaces los recortes por parte del grupo de productores. Y eso es un tema bastante importante, que el mercado, como les decía yo ayer, pues se le están agotando las herramientas o las opciones, y lo único que tiene, pues prácticamente lo único que le queda, el único camino que le queda es simplemente prorrogar el acuerdo que tiene ya desde hace 6 meses, desde noviembre del año pasado. Pese al repunte de hoy, el peso colombiano completa una cuarta semana consecutiva de descensos versus el dólar. El rendimiento de los test del 24 fluctuaron modestamente, bajando del 6.01 al 6.06. En sesión previa, los inversionistas atentos al dato de inflación que se presenta hoy a las 7 de la noche por el DANE, IPC de abril, a las 7 de la noche, donde la media de los analistas encuestados por Bloomberg esperan que una novena desaceleración del IPC y que quede en 4.58 versus el 4.69 actual, que fue el cierre de marzo. Entre tanto, el rendimiento de los tesoros a 10 años
cambió poco, se encuentra en 2.35%, tras subir casi 4 puntos básicos el jueves y sumar 7 básicos en la semana. El rendimiento del gobierno alemán a 10 años, el Bundesbond, se encuentra estable en la zona del 0.38%. En la parte internacional tenemos que la economía de Estados Unidos creó 211.000 nuevos puestos de trabajo en abril, superando expectativas del mercado, mientras que la tasa de desempleo sorprendió al descender al 4.4%, su mínimo del 2017. El informe laboral indica que la Fed puede tener razón en considerar que como transitoria la reciente debilidad de la economía colombiana del mundo, de la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos, luego de ajustarse a 7.000 versus 98.000 números de plazas laborales generadas en marzo. Los economistas presentaron especial atención al hecho de que la holgura del mercado laboral está desapareciendo rápidamente, indicando que el modesto incremento del salario registrado en abril, de apenas 2.5% año a año, puede acelerarse en los meses por venir. Para estar pendiente, pues tenemos entonces economía la próxima semana, mayo 2, el Banco de la República, tenemos las minutas. En la parte internacional, mayo 8, sea el lunes, no tenemos publicaciones macro relevantes en Estados Unidos, pero sí hay agenda de los directivos de la Fed. A las 8:35 de la mañana habla Bullard, que es el Fed San Luis, habla sobre tasas de interés. A las 8:45 habla Mester, que es de Fed Cleveland, habla sobre papel de la Fed y los panoramas de la economía estadounidense. Y tenemos algunos comentarios. El ciclo de recortes del Banco de la República no debería perjudicar el comportamiento del peso colombiano, y lo dice el estratega del Citibank, Kenneth Lam, Dirk Wheeler y Andrea Kigel. Escriben en un informe para inversionistas. Los diferenciales de tasa típicamente no afectan la moneda en los países emergentes porque el carry tiende a ser más alto. Mayores flujos a mercados de test incluso podrían impulsar el peso. Recomiendan un corto en peso dólar, en NDF, Non-Delivery Forward, a un mes, con un spot de 2.955 porque lo ven más abajo. También recomiendan preferir el peso sobre el rublo ruso. Muy bien. Un dato importante que nos llega es que el ministro de Hacienda citó a reunión extraordinaria con bancos comerciales. Mauricio Cárdenas Santamaría habría citado a una reunión el día de hoy de manera extraordinaria a los gerentes de los bancos privados en Colombia hacia las 3 de la tarde, buscando alentarlos a que bajen las tasas de interés de los créditos comerciales en línea con el recorte que viene haciendo el Banco de la República en los últimos meses, buscando alentar el crecimiento económico. Pues no se ha mencionado en las últimas ruedas de prensa que la Junta del Banco de la República existe una preocupación importante en el seno de la Junta, ya que los bancos privados no han bajado las tasas como se quisiera y el crecimiento de la economía pues ha sido limitado. Por otra parte, el gigante de perforación de petróleo Baker Hughes da a conocer su último recuento de plataformas de petróleo y gas de Estados Unidos semana a semana, y el último reporte que nos llega, la actividad de taladros de petróleo en Estados Unidos aumenta 6 unidades hasta ahora a niveles de abril del 2015, es decir, sigue aumentando el número de taladros perforando. Por parte de corredores, de Vivienda Corredores, nos llega algunos comentarios sobre ISA y la adquisición de acciones de ISA CTEP. ISA CTEP anuncia la adquisición del 75% de las acciones de IENE. La compañía de transmisión eléctrica Paulista, filial de ISA en Brasil, dio a conocer que ha ejecutado su derecho de preferencia para quedarse con el 100% de la participación que tiene en Ixolus en la interconexión eléctrica norte y noreste S.A., que corresponde a 163 millones de acciones ordinarias que equivalen al 50% del capital. Del mismo modo, la empresa informó que también acordó la compra de la totalidad de las acciones de CYMI que tiene en INE, y que proporciona la proporción que corresponde a 82 millones de acciones ordinarias equivale al 25% del capital. ¿Qué piensa entonces corredores? Que destacamos que ISA CETEP ya tiene una participación del 25% en INE y un acuerdo de control conjunto sobre estas. Antes del anuncio de esta transacción, INE es la titular de un contrato de concesión de transmisión eléctrica en los estados de Maranhão y Piauí, noreste de Brasil, marcando la presencia de CETEP.
en esta región, dado el monto total de transacción anunciada alrededor de $30 millones y que CETEP ya tenía control de la compañía. No consideramos que el anuncio tenga efectos significativos sobre el valor del activo en Colombia. También nos llega de Bloomberg que el plan de la OPEP para impulsar los precios se esfuma y que está obligado solamente a extender el acuerdo. El crudo ha cedido todas sus ganancias desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó por primera vez recortes de producción en noviembre del año pasado, con la OPEP ya mostrando casi perfecto cumplimiento de la entrega de su prometido de 1.2 millones de barriles día de producción y una extensión del corte que parece probable. El grupo tiene poca munición en su batalla por subir los precios. También nos llega comentarios de Credit Corp Capital sobre los resultados trimestrales de la Bolsa de Valores de Colombia y menciona que la Bolsa de Valores de Colombia, al publicar sus resultados del primer trimestre de 2017, los ingresos estuvieron en 13.8% por debajo de nuestras estimaciones, pero tuvieron un aumento de 11.9% año a año del EBITDA. Se fijó en 8.805 pesos. De eso estamos hablando con una disminución de 6.9% año a año y un 10.7% por debajo de nuestra estimación, pero en línea con nuestras estimaciones en términos de márgenes. La utilidad neta fue también inferior a nuestras estimaciones de 3.936 mil millones de pesos, con una disminución de 11.4% año a año, mientras que el margen neto fue fijado en 10.6% comparado con nuestra estimación de 11.6%. Muy bien, amigos, les deseo un feliz fin de semana, que estén muy bien, hasta luego. Es un placer para mí tenerlos aquí siempre acompañándome en mi podcast. Que estén bien, chao.